En realidad yo siempre me pregunté cómo es eso de si el documentalista se hace o se nace. La vez pasada, hablando con una doctora, Débora Pellegrini, del Hospital Británico, yo le contaba, yo cuando era chico a veces, cuando me preguntaban qué quería hacer, decía, bueno, quiero ser periodista. Y viste, en aquellos años se decía, ¿qué querés ser? Periodista, bombero. No, periodista no, bombero, médico, etc. Y yo decía, no podía ser médico porque me llevaba mal con las matemáticas. Y mi amiga, mi médica, decía, no, perdóname, para ser un buen médico hay que ser una buena persona. Y yo creo que para ser un documentalista hay que ser una buena persona también. Para ser un plomero para ser un buen plomero hay que ser una buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el documentalista ni se hace ni se nace. Ser documentalista es consecuencia de una actitud de comunicar cosas, de contar historias, de mostrar escenarios y situaciones. Y eso es algo que se va formando en la vida. Mis primeros documentales, vistos a la hora de hoy, no son tan buenos como yo creía, ni tan malos como decían algunos. Yo creo que a la pregunta de si un documental puede ser comercial, yo creo que la pregunta habría que planteársela de otra manera. ¿Un documentalista tiene que vivir de su trabajo? Y yo creo que sí, que es tan legítimo que un documentalista viva de su trabajo como que un médico, un maestro o quien fuere viva del suyo. En tanto cuanto un documentalista realiza un documental, en este caso uno sobre León Gieco, hecho por Diego Sepson, que este documental llegue a la gente es un hecho comercial. Es legítimamente comercial, porque se supone que esto tiene un costo, que el que diseñó esto tiene que ganar dinero porque es su trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay dos maneras de comercializar un documental. Una es esta, la manera más legítima, pasarlo por un canal y cobrar sus derechos, y la otra es la piratería. Pero yo a la pregunta, ¿un documentalista o un documental es un hecho comercial? Sí, todo es un hecho comercial. La pregunta es si un documental se escribe en el guión o se escribe en la edición. Yo cuando hice el primer programa de Historias de la Argentina Secreta, se refería a un pueblo de La Rioja llamado Aicuña, donde todos sus habitantes tienen el mismo apellido, y que por otra parte es un pueblo aislado genéticamente en el tiempo y en la historia, y eso provocó que en ese pueblo hubiera una incidencia de albinismo, los payos, la gente que no tiene pigmentación en los ojos, melanina se llama eso. Esa pigmentación hace de que el albino esté enceguecido durante el día y por la noche pueda ver mejor, de cabellos blancos, etc. En ese lugar hay un índice de albinismo más grande que en una sociedad como la de Buenos Aires o cualquier otra urbe argentina. De por sí eso era un hecho periodístico muy interesante, apellidos comunes en ese pequeño pueblo de 300 o 400 habitantes, la presencia de 2 o 3 albinos con un índice de albinismo mucho más grande que en las ciudades, 2 o 3, no todos. Y bueno, una cosa muy pintoresca de una comunidad muy importante desde el punto de vista de sus normas sociales, de su convivencia y solidaridad, un pueblo de muchos años de antigüedad. Entonces yo, que había conocido ese pueblo a través de mis andanzas como periodista por 7 días, hice un preguión. El viejo don Julián Ormeño está sentado debajo del parral, en sus manos está rompiendo algunas nueces, bla, bla, escribí todo ese guión, y la cámara va por acá, y viene por allá, y sube y baja, plano general, plano medio,
el sonido acá, el arroyito, toda una cosa, hojas y hojas. Llego al lugar y don Julián ese día no estaba, porque había ido al pueblo a hacer no sé qué cosa y qué otra. Entonces agarré el guión, como lo tenía, lo tiré a un tacho de basura y dije que la realidad maneje la imagen, conduzca la imagen. Entonces empecé, no había videotape, como dije en otro momento de esta charla, y con cine empezamos a grabar 16 milímetros, blanco y negro, reversible, sonido no había, el sonido lo grababa con otro grabador. Empecé a armar mentalmente un documental con una estructura, con una suerte de escaleta, como se dice técnicamente. Armé una estructura, bla, bla, por acá, por acá, por allá. Cuando llego a Buenos Aires, revelamos el material, y voy a la moviola, una Prevost que parecía una máquina de coser, el ruido que hacía, y me lo encuentro con Alalo Heraldo Sótora, un tipazo. Entonces el tipo, Canal 7, me dice, usted dice, ¿qué nos recomendó? Digo, no, mire señor, yo soy periodista. Ajá. ¿Y qué viene a hacer? Bueno, un documental así. Ajá. Dice, ¿tiene el guión? No, le digo, el guión lo voy a hacer después que editemos. Me dice, este señor que había trabajado muchos años en Suceso Argentino, me dice, así no se trabaja. Es cierto, pero ahora yo voy a trabajar así. A ver, muéstrame las imágenes. Me pone la máquina así, la moviola para atrás. Dice, le abierto, tengo media hora, después seguimos mañana. Si va para allá, yo digo, este hijo cabrón. Empieza a mirar. ¿Y esto dónde lo grabaste? ¿Y esta toma cómo la hiciste? Espera un poquito. Llama a la casa. Hola, escuchame, voy a llegar tarde porque estoy haciendo un trabajo muy lindo. Después te cuento. Corto. Sigamos. Nos hicimos muy amigos con Lalo. Y él entendió que la realidad no se puede, en un documental al menos, no se puede guionar previamente. Uno puede hacer una estructura de trabajo. Decir, bueno, hago una investigación sobre la importancia del clavo de olor, entonces tengo toda la información, se cultiva en tal lugar, los protagonistas posibles son fulano y tal. Pero uno, es lo mismo que esta entrevista. Esta entrevista no puede estar guionada previamente. Puede haber una estructura de preguntas, etcétera, pero no puede el entrevistador saber qué es lo que voy a contestar yo. Bueno, cuando terminamos de editar el primer documental, ese documental de media hora, yo llegué a mi casa con los tiempos. Como era cine, se medía por pies, los pietajes se convertían. La película empezaba acá y seguía acá, y esto ameritaba una narración o no de X segundos. Entonces yo fui a mi casa, escribí el primer guión, tomé los tiempos y los textos. Conocí al locutor y medí su cadencia de lectura y de tiempo, y dije, bueno, en 10 segundos son 4 líneas de texto, y así fui haciendo el guión. Y el guión no era contar lo que se veía en la pantalla, había una suerte de relato tijera, esto es, empezaba el guión de una manera, esta es una historia que pocos argentinos conocen, es la historia de un pueblo riojano que a 400 kilómetros, bla, 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 y a veces coincidía o no con la imagen, coincidía en el centro de la tijera, pero era un doble relato. Mágicamente en algún lugar se unía, no lo tengo muy, eso no, es casi mágico, no lo quise tocar técnicamente eso porque se fue dando. Y cuando llegamos a la pantalla, era la consecuencia de un largo trabajo de imágenes, un largo trabajo de guión, y en consecuencia un largo trabajo de musicalización, porque en aquel momento en la televisión en blanco y negro y con cine mudo había que transcribir todo a videotape, y así fue. Se pregunta si está todo contado. No, no está todo contado, y todo se puede contar de nuevo. Todo se puede contar de nuevo, de otra manera, con otra tecnología. Es lo mismo, a ver,
El Quijote, ¿cuántas versiones hay de Quijote? ¿Cuántas veces se puede contar la historia de Belgrano? Recién se estrenó hace poco una película sobre Belgrano con otra mirada. Siempre hay distintas miradas. La cámara tiene un ocular, un viewfinder. Todo se puede contar desde la mirada del que está del viewfinder para acá y del objetivo para allá. Yo creo que todo se puede volver a contar 1000 veces. La historia de Adán y Eva, qué sé yo, la historia de Moisés, todo se puede contar de nuevo. Y todo se puede recrear, y por suerte es así, porque eso implica que las miradas se desarrollan, las miradas se perfeccionan, o se embrutecen. Todo se puede volver a contar. En la Argentina hay un público del documental. ¿Qué pregunta? Yo creo que en Argentina hay un público, por empezar. Un público tinelizado en algunos casos, en el peor sentido del término, con una vulgarización y una brutalidad de miradas y conceptos que convierte a la televisión en una definición certera de lo que es una caja idiota. Y por otro lado hay otro público que busca una calidad y una mirada más profunda sobre las cosas. Preguntarse si hablar de los públicos es como hablar de las góndolas de los supermercados. Hay un target, lo que se denomina target desde el punto de vista técnico, para la leche en polvo, para la leche descremada, para la leche con calcio, para la leche con sulfato ferroso, bla, bla, para la leche condensada, bla, bla. Hay tantos públicos como miradas ofrece la televisión y en particular el documental. Sí, hay un público para el documental, y mucho. La ley de medios, la ley de servicios audiovisuales permite la existencia de muchos más canales y muchas más pantallas, lo cual obliga a suministrarles contenidos. No solamente la televisión en Argentina es posible, sino que se va a romper para siempre, espero, la imposibilidad del acceso. Porque yo me pregunto, ¿a dónde van a parar los jóvenes que se reciben en las carreras de ciencia de la comunicación? ¿A dónde van a parar los nuevos realizadores con una televisión dominada por algunos medios hegemónicos, una televisión inabordable para un realizador independiente? ¿A dónde van a parar esos chicos si no a estos nuevos medios que se van a abrir gracias a la vigencia de la ley de servicios audiovisuales? Yo pienso que sí, que el futuro de la televisión es un futuro por demás auspicioso. Yo siempre me pregunté ¿qué podemos darle a las nuevas generaciones? Yo creo que nada. No hay que dar consejos, no hay que dejar nada, todo lo hecho está, pero yo creo que la materia prima de un realizador de documentales, de un periodista, de un pintor, de un talabartero, de lo que fuere, es la pasión. Si uno no ingresa a los oficios con pasión, en realidad no se llega a nada. Se llega a algo que no es nada. Yo creo que la materia prima de la comunicación en todos sus niveles y formatos es la pasión. La pasión por transmitir, la pasión por escuchar, la pasión por comprender, por llegar, por estar, por mancharse con la realidad, por comprometerse con las propuestas, por la emisión, por escuchar otra vez el feedback. Es decir, yo mando una cosa al aire, ¿qué recibo? Escuchar a la audiencia, responder sus inquietudes, porque ¿qué es un documentalista? Es un hombre común con una cámara. ¿Qué es un pintor, un artista plástico? Es un hombre común que tiene la sensibilidad de pintar lo que ve y lo que interpreta. Así todo. No perder nunca la humildad. Yo creo que la pasión, el trabajo, la humildad. Mira, hay una gran producción de documental en Latinoamérica, muy favorecida por las nuevas tecnologías. Yo siempre hago el chiste que las cámaras
ahora posibilitan cosas que antes no se permitían, desde el Super VHS para acá.